Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, qué alegría volver a encontrarnos. Les saluda con mucho cariño Génesis R. Cruz desde la cabina del informativo mesoamericano Voces Nuestras, en esta emisión número 900, la primera del 2026. Arrancamos un nuevo año en este espacio rebelde de comunicación popular, comunitaria y feminista, donde seguimos tejiendo palabra, memoria y lucha desde los territorios. Desde México hasta Panamá, aquí seguimos hilando las voces que incomodan al poder, las que defienden la vida digna, los cuerpos y los territorios. Un abrazo grandísimo para quienes nos escuchan en sus comunidades, en el bus, en el trabajo o en casita. Y un abrazo todavía más fuerte para toda la red de corresponsales, radios comunitarias y organizaciones aliadas que hacen posible que este informativo siga vivo y latiendo ya después de 900 emisiones. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como Voces Nuestras y en vocesnuestras.org con todos los contenidos para seguir organizándonos y resistiendo juntas, juntos y juntes. Bueno, y también si quiere escribirnos puede hacerlo al correo noticias@vocesnuestras.org. Y ahora sí, vamos con los titulares de esta primera emisión del 2026. En Costa Rica impulsan acuerdo nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco de las elecciones nacionales del 2026. En Panamá, pueblo nazo denuncia la profanación de un sitio sagrado. En Guatemala, memoria de una infancia en guerra. En México, mujeres e infancias logran frenar proyecto minero en Morelos. En Honduras, jóvenes de 18 a 25 años son los más golpeados por el desempleo. En México, a 16 años de la desaparición de Oscar, su madre impulsa litigio para poder buscarlo. En Guatemala, liderazgos femeninos articulan estrategias para transformar la política regional. Y en Latinoamérica denuncian retrocesos en derechos de las personas con discapacidad en Argentina. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Votar importa. Las decisiones que se toman desde arriba nos afectan. Y cuando gobiernan sin nosotras, las mujeres afro, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres con neurodivergencia, entre otras, la violencia, la desigualdad y los feminicidios aumentan. Porque no queremos que sigan gobernando sin nosotras. Este domingo 1 de febrero, la Cole sí va a votar. Este es un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. En Costa Rica. Presentan acuerdo nacional contra la desinformación y el odio en el marco de las elecciones nacionales del 2026. En el antiguo cuartel Bellavista, actual Museo Nacional, donde Costa Rica se comprometió en octubre de 1948 a abolir el ejército y empezar a sembrar la paz, se presentó el Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio en el marco de las elecciones nacionales de 2026, una iniciativa impulsada por 16 organizaciones académicas, sociales y de comunicación. Este acuerdo busca promover un ambiente informativo transparente, responsable y respetuoso de la dignidad humana en el marco del proceso electoral del 2026. Esto para reafirmar la defensa de la democracia y la cultura de paz. Nos convoca una tarea común y urgente: proteger la integridad del debate público y de la información en el marco de las elecciones nacionales de 2026. Escuchamos a Giselle Bosa, directora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, PROLEDI, de la Universidad de Costa Rica. Afirmamos que la democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en los espacios donde se forma la opinión pública, donde se construye o se erosiona la confianza ciudadana.
Vivimos en una era en que la información circula con una velocidad sin precedentes. Las redes sociales, los medios digitales y las nuevas tecnologías han ampliado las posibilidades de expresión y de participación de las personas en los asuntos públicos, pero también han abierto la puerta a fenómenos preocupantes: la desinformación deliberada, la manipulación de narrativas y la expansión de los discursos de odio. Estos no son simples efectos colaterales del entorno digital, son amenazas reales que pueden distorsionar el debate público, debilitar instituciones y poner en riesgo la convivencia democrática. La desinformación no solo confunde, sino que también divide, polariza y mina la confianza en los procesos electorales y en el sistema democrático. Los discursos de odio no solo ofenden, sino que también silencian voces, excluyen a sectores vulnerabilizados y normalizan la violencia. Frente a ello, este acuerdo surge como una respuesta colectiva. No pretende censurar ni limitar la libertad de expresión. Al contrario, la libertad de expresión se fortalece en entornos donde prevalece la verdad, el respeto y la deliberación abierta y plural. Este esfuerzo es fruto de la colaboración entre organizaciones sociales y la academia, con el apoyo de instituciones y organismos comprometidos con el bienestar común. Juntos y juntas reconocemos que ningún sector por sí solo puede enfrentar los desafíos de la desinformación y los discursos de odio. Se requiere corresponsabilidad, coordinación y compromiso ético. El papel de las candidaturas presidenciales y los partidos políticos, los liderazgos políticos en general, es crucial. Su liderazgo debe reflejarse no solo en las propuestas electorales, sino que también en la manera en cómo comunican, en cómo se relacionan con la ciudadanía y en su disposición a mantener un debate basado en hechos verificables y una campaña limpia y transparente que fortalezca la legitimidad de quienes aspiran a gobernar. El acuerdo surge ante un escenario de creciente preocupación ciudadana por la desinformación, el deterioro del debate público y el aumento en discursos de odio. Así lo comentó Raúl Sileski, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX. En nuestro país existe ya un alto nivel de conciencia sobre esta problemática. Según la segunda encuesta sobre libertad de expresión y confianza de los medios de comunicación realizada por ProLED UCR en 2024, un 65,2% de la ciudadanía considera que la libertad de expresión está en peligro, mientras que apenas un 35,6% confía en los medios de comunicación. Además, el 81,7% está de acuerdo en que las noticias falsas son una amenaza para la democracia. El 93,5% afirma estar de acuerdo en que pueden dañar la reputación de personas inocentes. El 91,3% considera que pueden aumentar el odio y la intolerancia. En cuanto a la incidencia de las noticias falsas en las tomas de decisiones para escoger a diferentes autoridades, el 85,8% está de acuerdo en que puede influir en las elecciones. También es importante conocer cómo ha crecido en Costa Rica la difusión de mensajes de odio, como lo demuestra el informe sobre discursos de odio y discriminación de las Naciones Unidas, Costa Rica, Análisis de Redes Sociales 2025, donde se identificaron más de 2,1 millones de publicaciones con mensajes de odio, lo que representa un aumento del 16% en un año y un 400% desde el año 2021. Los ataques crecieron con especial fuerza en el ámbito político, más 43% en el 2025, con un 110% más de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Y hacia poblaciones vulnerables como mujeres, más 37%, y personas LGTBIQ, un aumento de 344%. Estos datos evidencian cómo la desinformación y el odio
deterioran el debate público, erosionan la confianza en las instituciones democráticas y favorecen la confrontación mediante descalificaciones y ataques personales, lo que refuerza la urgencia de fortalecer un ambiente informativo riguroso y plural para resguardar la democracia costarricense. La defensora de los habitantes, Angie Cruikshank Lambert, comentó el contexto de retroceso que se vive en el país en materia de inclusión social. Como se ha comprobado en este evento, asistimos al incremento de discursos de odio que afectan sobre todo a poblaciones discriminadas en un contexto nacional en que fue eliminada, por ejemplo, la figura del comisionado presidencial para la inclusión social. También se interrumpió la formulación de una estrategia nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación, y se han incumplido algunas recomendaciones emanadas del examen periódico universal de las Naciones Unidas, como la creación de normas que sancionen el discurso de odio y la discriminación contra colectivos como el LGBTQ+, contra las mujeres, personas migrantes y refugiadas, contra las personas activistas y defensoras de los derechos humanos y otros grupos poblacionales. Y en términos generales asistimos a un tiempo marcado por distintos riesgos de regresividad, como lo he venido denunciando en la presentación de nuestros informes de trabajo de la Defensoría meses atrás y el año pasado. Desafíos que afectan la convivencia social y alientan un inusitado cuestionamiento del sistema democrático como medio para concitar acuerdos y fijar el rumbo del país. Pero la democracia necesita demócratas y los demócratas tenemos el deber de comprometernos. En momentos de polarización se requiere actuar de forma oportuna y efectiva sobre toda forma de violencia que afecte el ejercicio de los derechos fundamentales. Y por tal motivo consideramos que este acuerdo nacional constituye una magnífica oportunidad para que las candidaturas y partidos políticos, medios de comunicación, plataformas digitales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otra persona se comprometa a no difundir información falsa o manipulada en la cita electoral y a denunciar los discursos de odio, la retórica de violencia, los mensajes extremistas y contrarios a la dignidad humana. Por tanto, como testigo de honor de este acuerdo nacional, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a todos los actores políticos y sociales que difunden información y contribuyen a formar opinión en el marco del proceso electoral para que se sumen a esta iniciativa, que se adhieran a los compromisos enunciados, tomen parte activa en la defensa de nuestro sistema democrático y fortalezcan desde su ámbito de actividad el ejercicio del voto libre e informado. Durante el proceso de elaboración del acuerdo, se sumaron organizaciones que lo respaldan como testigos de honor, como es el caso de la Defensoría de los Habitantes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y IDH, el Programa de Estado de la Nación, el Consejo Nacional de Rectores CONARE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Este acuerdo hace un llamado a todas las candidaturas, partidos políticos, medios de comunicación, plataformas digitales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos y personas comprometidas con la democracia, el tratamiento responsable de la información y el trabajo conjunto por una cultura de paz. Para conocer más detalles del acuerdo, puede acceder al documento completo y firmar su adhesión en el sitio oficial ojoconladesinformacion.org. Esta fue una nota de Génesis R. Cruz para el informativo mesoamericano Voces Nuestras. En Panamá. El pueblo Naso de la comarca Naso-Herdi denunció públicamente la profanación y excavación no autorizada del sitio arqueológico y patrimonial Sobguoso, una necrópolis sagrada prehispánica fundamental para su memoria, espiritualidad e identidad colectiva. A través de su autoridad tradicional, el rey Naso Ardinteo Santana, señalaron que estas acciones fueron realizadas por el IDAN y la empresa ININCO, sin el consentimiento libre, previo e informado, ni consulta a las autoridades tradicionales, por lo que exigen el cese inmediato de toda intervención y una investigación a fondo. Nos amplía la información Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Sobguoso profanado, denuncia del pueblo Naso en Panamá.
El pueblo de la comarca Naso-Herdi en Panamá, a través de su autoridad tradicional, el rey Naso, Ardinteo Santana, se pronuncia públicamente para denunciar la profanación, excavación no autorizada y remoción de petroglifos ancestrales en el sitio arqueológico y patrimonial de Socuoso. Socuoso es una necrópolis sagrada y prehispánica del pueblo Naso y forma parte fundamental de la memoria, espiritualidad e identidad colectiva. Estas acciones fueron realizadas por el IDAN y la empresa ININCO sin el consentimiento libre, previo e informado del pueblo Naso y sin ningún proceso de consulta ni autorización de las autoridades tradicionales. Escuchemos declaraciones de un representante de las autoridades tradicionales del pueblo Naso. Que se constituye parte del patrimonio del pueblo Naso los sitios y objetos arqueológicos, documentos históricos y cualquier otro bien, mueble o inmueble que sea testimonio de su pasado y sus antecesores, que se encuentren dentro del área de la comarca Naso o fuera de ella, siempre que hayan sido extraídos ilegalmente. Por tanto, se prohíbe la profanación de los cementerios de la comarca Naso y las excavaciones serán autorizadas en coordinación con las autoridades tradicionales y el Instituto Nacional de Cultura. Quinto, que desde el inicio del proyecto del IDAN hasta el presente no se ha podido llegar a la firma del convenio de uso y administración debido a la falta de acuerdo en varios aspectos a juicio de los nasos, incluyendo vulneración a los derechos que le asisten a esta comarca como pueblo indígena de Panamá, en donde el más reciente se trata de la excavación no autorizada de un sitio sagrado que es un cementerio ancestral. Resuelve, primero, ordenar a partir de hoy, 6 de enero de 2025, la suspensión inmediata de toda actividad que desarrolle el IDAN y la empresa ININCO relacionado al proyecto denominado estudio, diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento del nuevo sistema de captación de agua cruda en la quebrada Bonchí, línea de aducción, además de mejoras de la planta potabilizadora de Silencio en Changuinola, Quebrada Ligua, Nuevo Paraíso en Almirante, provincia de Boca del Toro, dentro del territorio de la comarca Naso-Herdi. Segundo, comunicar esta decisión mediante copia de esta resolución al IDAN y a la empresa ININCO a fin de que se cumpla de manera inmediata. Igualmente, extender copias a las autoridades tradicionales y dirigentes de las comunidades Naso. Tercero, realizar reunión de acercamiento entre el IDAN, el Consejo General y con la comisión designada a fin de encontrar la solución a los aspectos que han generado esta decisión. Cuarto, anunciar que solo se firmará el convenio de uso y administración entre el IDAN y el Consejo General Naso cuando se haya llegado a acuerdos satisfactorios de los ítems objeto del convenio y se haya superado los desacuerdos de parte de los nasos. Ante esta grave violación de los derechos colectivos y el patrimonio sagrado, exigen el cese inmediato de toda intervención en el sitio, una investigación exhaustiva de los hechos y el deslinde de responsabilidades correspondientes. Reafirman la permanente defensa del patrimonio cultural y espiritual del pueblo naso, porque el territorio, la historia y la dignidad del pueblo naso se respetan. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Gloria Ondina Morales Alvarado, de Radio La Voz de Colomba, desde Quetzaltenango de Guatemala, porque la pasión por la radio también es una bonita manera de poder comunicarse con los demás y de seguir incidiendo también por una mejor sociedad. En Guatemala, Sandra García es una mujer valiente. A los 12 años sufrió violencia ejercida desde el Estado hacia miles de personas y comunidades. Se incorporó a la lucha armada a los 14 años, luego de que desaparecieron y asesinaron a todos sus familiares.
encontró en el contexto de la lucha armada un espacio para defender los derechos de miles de personas que estaban siendo despojadas de sus territorios en Guatemala. El investigador Juan Carlos Pérez dice: una forma diferente, humana y empática de hacer una publicación de aniversario del EGP, sin los mismos discursos de siempre y sin la nostalgia por la guerra, sino un testimonio de una niña que ya mayor revisa su historia personal dentro de la guerra. Sandra, junto a sus compañeras y compañeros de combate, compusieron muchas canciones. Son relatos de años de lucha, victorias y alegrías. Caminar de noche, comer a escondidas, esperar en silencio, sin moverse siquiera, robarle tiempo la jornada para tocar las estrellas con las manos, sacar la guitarra y soltar al viento una canción de amor, de guerra y de futuro. Quienes han escuchado este testimonio agradecen a Sandra que el miedo y el sufrimiento no le hayan silenciado la memoria. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Canción a la guerrilla de los años 70. La memoria oral es una capacidad plena del género humano, la manera de transmitirla una virtud. El testimonio de Sandra deja una huella que también traspasa fronteras. Mucha explotación. Les quiero relatar esta historia que narra de la guerra el iniciar. De México a Ixcán en un cayuco. Soy Marco Hernández, radialista, periodista comunitario. En este devenir de la comunicación comunitaria he realizado bastantes entrevistas de diferentes tipos a muchas fuentes. Y creo que una fuente como lo es Sandra García, lo que reflejó esas palabras, es una fuente valiosa, pues como ella misma lo dice, de todos esos niños que conoció en las comunidades de población en resistencia, solo le queda una amiga. Y son dos personas que tienen unas historias muy, muy fuertes de lo que es la realidad del país. Toda esta generación de jóvenes que crecieron en la guerra se va quedando cada vez menos de esta generación. Son relatos sumamente valiosos que hay que recabar, que hay que escuchar, como bien ella lo dice también, darlo a conocer y que principalmente los jóvenes se enteren de si ahora tienen paz, qué hubo antes de esa paz, quiénes sentaron, quiénes lucharon porque hubiera esa paz, quiénes lucharon contra el monstruo de la guerra, el monstruo del Estado. Muy importante su testimonio, muy fuerte, pero muy importante de escucharlo y de difundirlo. Deseando terminar con este embrión. Nosotros 16 entre la selva. Mi nombre es Juan Pablo Montenegro Rojas, productor radiofónico. Bueno, la radio es un canal que permite que las personas puedan comunicar su historia, que puedan compartir sus experiencias para nutrir a la comunidad de elementos que les puedan servir, que puedan emplear para realizar mejores acciones y puedan tener una mejor vida. Creo que el que puedan compartir testimonios, que puedan compartir ideas, desarrolla un tejido bastante importante en la comunidad a través de la palabra. Se alcanzará la libertad. De ahora en adelante somos muchos. El marxismo nos enseña a luchar. Hola, soy Lidia Castañeda. Quería pues comentarles que la entrevista a Sandra me pareció muy buena, muy interesante. Conocer de boca de alguien que lo vivió desde muy niña, todo lo que pasó. Y en una fecha que se tiene que rendir de alguna manera un homenaje a ese movimiento, Sandra nos explica de una manera muy, muy humana y muy realista cómo fue todo,
como fue en el caso personal de ella y su familia. Muchísimas gracias. A la par de mi casa vive un niño como todos. Hola, me llamo Manuela Linel, soy francesa y quiero agradecer a Sandra por su testimonio. Su mirada sobre la guerrilla de Guatemala para mí fue muy importante. Su mirada de la niñez y es como un testimonio universal a través de todas las guerras del mundo. Y como dice ella, lo importante es de hablar. Nunca olvidamos, seguro, que se queda en una parte de tu corazón, de tu mente, de tu cuerpo. Pero lo que me gusta en tu testimonio es que sigues viviendo. Cuando escuchamos eso, quiere decir que es un testimonio de espoir, de esperanza para toda la gente que puedes escucharte. Pues muchas gracias, Sandra. Aunque nos cueste sangre, conquistaremos la paz. Aunque nos cueste sangre, conquistaremos la paz. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En México. Mujeres e infancias del municipio de Xochitepec, en el estado de Morelos, en México, consiguieron la suspensión definitiva de un proyecto minero tras un fallo del Juzgado Segundo de Distrito que otorgó un amparo para impedir la explotación de oro y plata mientras continúa el juicio contra las concesiones otorgadas en el territorio. Esta decisión representa un paso muy importante en la defensa del territorio y de los derechos comunitarios frente al avance extractivo. Para conocer más detalles, escuchemos el reporte que nos llega desde Radio Guayacocotla con Leticia Hernández. Un saludo desde Radio Guayacocotla para compartirles esta información. Una buena noticia para los pueblos de Morelos sobre la suspensión definitiva otorgada por el Poder Judicial Federal a mujeres e infancias en Morelos en relación con el proyecto minero Esperanza Silver. Es una victoria importante de lucha comunitaria para esta región. Para esto tenemos este reporte desde Radio Guaya en voz de Mónica Montalvo. Les saludo desde la Ciudad de México para compartirles una buena noticia. Mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos en Xochitepec logran la suspensión definitiva y defienden su territorio frente a la minería. Escuchamos las palabras de Ginny Flores Resendi durante la conferencia de prensa de este 14 de enero. Ella es integrante del movimiento morelense contra las concesiones de minería a tajo abierto por metales, además de fundadora del colectivo Guardianes del Territorio. La Unidad Morelos y las comunidades adyacentes son comunidades que encuentran su origen como resultado de una serie de desplazamientos y reubicaciones forzadas y que el llegar ahí es el resultado de una suma de una multiplicidad de muchas otras formas de violencias. Cuando nosotros y nosotras nos enteramos de este proyecto minero, en realidad no hubo un ejercicio por parte ni de autoridades ni de empresa, no hubo un proceso de consulta, nunca se nos dijo absolutamente nada. En un principio eran 7 concesiones que abarcaban un total de 15,025 hectáreas. Actualmente tenemos 6 concesiones con 14,066 hectáreas. Con respecto a la extracción de minerales, los permisos que están registrados son permisos que tienen que ver con la extracción principalmente de oro y de plata. Es un proceso que empieza en el 2012 con otras compañeras, con otros compañeros, con otras luchas, con muchas otras organizaciones que participan. El resultado que estamos celebrando el día de hoy no solamente es resultado de la lucha que se ha dado en la Unidad Morelos y en las comunidades adyacentes, es el resultado de comunidades que desde el 2012 están trabajando de manera muy ardua, que el proceso comunitario ha sido un proceso de largo aliento, porque hemos emprendido una lucha que tiene como fuerza y que tiene como fundamento importante, pues, la alegría, la parte lúdica, la parte de la experiencia. Escucharemos a Gabriela Carrión, abogada de derechos humanos y coordinadora de Terravida. Que actualmente el juicio de amparo cuenta con una suspensión definitiva respecto de la exploración. ¿Qué significa esto?
que de aquí hasta que finalice el juicio, que haya una resolución por parte del Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, no se permite la realización de la explotación minera, y eso es una buena noticia. Cuando nosotras, gracias a la confianza de las compañeras y de las infancias que emprendieron esta lucha jurídica, les acompañamos, pues el objetivo siempre fue claro, y el objetivo sigue siendo claro y tiene que ver con la cancelación de las concesiones mineras, de los 6 títulos de concesiones mineras que están sobre Xochitepec, Temixco, Miacatlán. Decidimos emplear la herramienta de juicio de amparo y acudir ante el Poder Judicial de la Federación para obtener así una cancelación a través, pues, de estas instituciones. Los argumentos de este proceso jurídico se basan básicamente en 3 puntos. La violación al derecho al agua de las mujeres e infancias que emprendieron este proceso, la violación al derecho a la vida en su vertiente de proyecto de vida, y el tercero tiene que ver la violación al derecho a la igualdad y no discriminación por la existencia de racismo ambiental, y esperamos, pues, que el Poder Judicial Federal tenga una respuesta, pues, a la altura de las circunstancias planteadas. Para el informativo Voces Nuestras se despide Leticia Hernández, en colaboración también con Boca de Polen y Mónica Montalvo. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. El Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica es una iniciativa colectiva construida desde la colaboración entre la academia, organizaciones sociales, medios de comunicación, la sociedad civil y organismos internacionales comprometidos con la promoción de una cultura de paz, defensa de la democracia y la libertad de expresión. Escuchamos a Daniela Chacón Mendoza, presidenta de la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta, ACCESA. Desde ACCESA les invitamos a sumarse al Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio para estas elecciones nacionales 2026. Es una acción muy importante para un voto informado y fortalecer la democracia. Es fundamental que los partidos políticos, como instituciones esenciales del sistema democrático, se abstengan de promover por sí mismos o por medio de terceros campañas de desinformación e insten a sus militantes y dirigentes a no contribuir con su propagación. En toda sociedad democrática es vital contar con un sistema de medios de comunicación comprometidos con un periodismo riguroso y de calidad. De la misma manera, es esencial que la ciudadanía asuma un papel crítico y activo en la información electoral que recibe y no contribuya a propagar información no verificada. Escuchamos una invitación de Randall Brenes Suárez, oficial de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Humano del PNUD Costa Rica. Te invitamos a ser parte del Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio. Visita la página web ojoconladesinformacion.org para que puedas conocer cómo involucrarte y cómo comprometerte con este esfuerzo que tiene que involucrar a todas las personas y organizaciones en el país para proteger la convivencia democrática. Este es un mensaje de las organizaciones articuladas en la iniciativa Ojo con la Desinformación y esta emisora. En Honduras. En Honduras, más de 1.2 millones de jóvenes se encuentran fuera del mercado laboral, a pesar de que este grupo etario representa más de 1/4 parte de la población total de ese país. La falta de oportunidades de empleo sigue afectando de manera desproporcionada a las juventudes hondureñas, profundizando la desigualdad y la exclusión social. Nos informa desde Radio Progreso Yolani Pérez. Economistas están señalando que los jóvenes entre los 18 a 25 años son los más golpeados con el desempleo, ya que cada año surge nueva fuerza laboral que ronda los 150,000, sin que existan suficientes plazas disponibles. Escuchemos el análisis del economista Roland Duarte. Pero la capacidad del país hasta ahora para crear empleo solo es de aproximadamente 50,000 personas por año. Eso significa que hay 100,000 personas de la fuerza de trabajo que se quedan sin poder optar
a un empleo. Eso tenemos que resolverlo. ¿Cómo crear empleo en el país? Eso solo se puede hacer con mayor inversión. El empresario Juan Ferrera dice esta mañana que la economía de Honduras está estancada, sin generación de empleos, ni avances en inversión ni producción nacional. Lo que ha causado es que estamos elevando el nivel de la pobreza del país. Ya lo que crece es pobres y la pobreza de ninguna forma va a satisfacer a nadie. Va a ahuyentar capitales, va a disminuir el nivel de la sociedad en todo. La salud y la educación deben ser bien atendidas. Desde el Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se considera urgente aumentar los niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, para dinamizar la economía. Reacciona Sergio Cepeda, coordinador del Observatorio Económico de la Universidad Pública. Porque por una parte permite dinamizar la actividad productiva, eso genera empleo, al haber empleo hay mayores ingresos y por lo tanto el nivel de bienestar de la población aumenta, reduciendo con ello el tema de la pobreza y desigualdad. Pero acá no es el hecho de que nos enfoquemos precisamente en un sector o en un área específico, sino que nosotros tenemos que ir más allá y apuntando precisamente a otro tipo de actividades que permitan poder desarrollar más zonas rezagadas del país. Y es que la falta de empleo impulsa la migración de hondureños y hondureñas hacia otros países, principalmente Estados Unidos y España. Expertos en materia económica coinciden en que generar oportunidades laborales reduciría el éxodo y fortalecería el capital humano en el país. Un informe de Yolani Pérez. En México. El 19 de enero del 2009, Óscar López Enamorado, migrante hondureño, fue desaparecido en el estado de Jalisco. Desde entonces, su madre, Ana Enamorado, se trasladó a México para emprender su búsqueda. Una lucha que también ha abierto camino para que otras familias migrantes busquen a sus seres queridos desaparecidos en territorio mexicano. A 16 años de la desaparición de Óscar, Ana continúa firme y acuerpada por la red de familias migrantes y otras colectivas de madres buscadoras, e inicia ahora un proceso legal contra el Instituto Nacional de Migración, debido a que su condición migratoria obstaculiza la búsqueda de su hijo. Escuchemos la nota de nuestra compañera Neri Chávez García. Como madre de Óscar Antonio López Enamorado, estoy aquí en México a 16 años de su desaparición. No me he cansado de denunciar, no me canso, no me cansaré. Yo seguiré saliendo a las calles hasta que mi hijo regrese, hasta que me lo regresen a Óscar, porque me hace mucha falta, porque a Óscar lo extraño todos los días y sobre todo este 19 de enero, que a las 9:30 de la mañana recibí la última llamada de mi hijo. Inocente, Óscar no sabía ni dónde estaba. No sé qué le hicieron, porque la autoridad mexicana no me ha querido decir qué le hicieron a mi hijo, quién lo desapareció, dónde lo tienen. Es algo que pasa todos los días por la mente de una madre. ¿Qué le hicieron a mi hijo en ese momento que le hicieron daño? Necesitaba tanto mi presencia, necesitaba tanto que yo estuviera con él. Mi hijo solo buscaba estar bien. Mi hijo quería ser un hombre de bien. A sus 19 años me lo desaparecieron y eso no lo voy a perdonar y no lo voy a olvidar. Este 19 de enero no se olvida. Óscar Antonio López Enamorado no se olvida. Quedará en la memoria para siempre de esta historia mexicana, esta historia de terror que tanto daño ha hecho. Se busca, ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. El pasado 19 de enero se llevó a cabo un acto de protesta, memoria y acuerpamiento en el Zócalo de la Ciudad de México. La protesta fue en memoria de Óscar Antonio López Enamorado, un joven de 19 años, migrante hondureño, que fue desaparecido hace 16 años en el estado de Jalisco. El acuerpamiento fue a su mamá, Ana Enamorado, quien desde la desaparición de su hijo se instaló en México y no ha dejado de buscarlo.
La emergencia sobre las desapariciones en México es profunda y grave. Se estima que son alrededor de 134,000 personas desaparecidas, cifra que no deja de ser una aproximación por el subregistro existente debido al temor a denunciar por parte de las familias o bien porque el Estado mexicano no reconoce a las personas migrantes desaparecidas. La emergencia es tan grande que se acumulan cuerpos en las morgues judiciales, por lo que las familias buscadoras denuncian una doble desaparición porque muchas personas desaparecidas han pasado meses y hasta años en custodia estatal sin que ningún funcionario o funcionaria pueda ser diligente en esclarecer la identidad de esos cuerpos. Ana, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Ana, escucha, tu lucha es nuestra lucha. No estás sola, no estás sola. Desde que desapareció Óscar, Ana tuvo claro que debía sí o sí migrar a México para buscarlo. En territorio mexicano, Ana no solo ha batallado con la ineficiencia, las omisiones y la impunidad institucional que existe sobre todas las personas desaparecidas mexicanas, sino también con las barreras que su propia condición migratoria le impone. Hoy, este 19 de enero, se cumplen 16 años, esos 16 años que me han dejado muy marcada, que he pasado por diversas situaciones complejas, como ya se denunció también hace un momento, esta precariedad migratoria a la que nosotras como madres migrantes nos tenemos que enfrentar. Para poder instalarnos en territorio mexicano es muy difícil desde nuestros países. Si no contamos con un documento migratorio, no podemos llegar a México para buscar a nuestros familiares, que es un derecho que nosotros como familiares vamos a ejercer. Busca, su mamá pagó el rescate, pero de su paradero desde entonces no se sabe. Han cubierto con su rostro varias calles principales. Hay una investigación abierta, pero no hay avances. Pese a que Ana se instaló hace 16 años en México y ha construido arraigo en el país, año con año, Ana debe asistir al Instituto Nacional de Migración, INM, para renovar su documento migratorio de, abro comillas, visitante por razones humanitarias. Esto implica un proceso engorroso que la revictimiza al tener que dar cuenta sobre los avances en la búsqueda y la expone a un sinnúmero de violencias ante una instancia que se caracteriza por eso, la discriminación y la violencia. Es por ello que Ana ha iniciado un litigio contra el Instituto Nacional de Migración que por años la ha dejado en una situación de precariedad migratoria que le niega derechos plenos y le genera incertidumbre jurídica. Esta precariedad migratoria, según Ana y la Red Regional de Familias Migrantes, es la principal barrera que enfrentan las familias de migrantes desaparecidos en territorio mexicano para buscar a sus familiares, porque en efecto Óscar no es el único migrante desaparecido en México. Hermana, recibe el abrazo más fuerte desde Cuba. Que la memoria de Óscar y la esperanza por Jorge Alejandro y los otros cubanos y mexicanos que hoy están desaparecidos nos mantengan de pie hasta encontrarlos. Justicia para nuestros hijos y que aparezcan ya. Que el pueblo de México y de San José Guayate rompa el silencio, porque el silencio también es complicidad. Estamos contigo, Ana, hasta encontrarlos. De esta manera, el Estado mexicano se vuelve otra vez invictimario y niega el derecho de buscar a las familias de las personas migrantes desaparecidas y a las personas desaparecidas el derecho a ser buscado. Por ello, una de las principales preocupaciones de la Red Regional de Familias Migrantes es la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que pretende acotar este registro únicamente a las personas que cuentan con una carpeta de investigación, situación que excluye a las personas migrantes desaparecidas y a sus familias. El riesgo de que las personas migrantes desaparecidas sean invisibilizadas en esta revisión es inminente. Por ello, Ana insiste en denunciar que en México las personas migrantes y extranjeras también están en riesgo de desaparición. Denuncia que en el contexto del Mundial de Fútbol del 2026 se pretende borrar. Que pongan mucha atención. Este mundial que tanto están limpiando las calles, que quieren arrancar los rostros de las personas desaparecidas, que quitan a las personas que están viviendo en situación de calle, que quieren hacer limpieza. Esta es la realidad. Para las personas que van a venir al mundial, en México desaparecen a las personas extranjeras y nadie las busca. El que desaparece aquí en territorio mexicano queda desaparecido para siempre. Nadie las encuentra, a nadie le importa, a nadie le interesa evitar la desaparición de las personas. Aquí nadie protege a nadie. Aquí nos cuidamos nosotros. Aquí no hay autoridad que nos brinde seguridad. Nos cuidamos nosotros como sociedad
como personas solidarias, como amigas, gente que estamos en las luchas, somos nosotros los que nos acompañamos, somos nosotros los que nos cuidamos. No hay nadie que cuide a otra persona. Así que tengan mucho cuidado cuando vienen a México, porque aquí está el mensaje claro. En México desaparecen a las personas extranjeras y nadie las va a proteger y nadie las va a buscar. Si no es que su madre se desplaza y se instala en México, aunque así incomode a quien sea, para buscarlo. Ninguna autoridad le va a buscar. Pese a la violencia institucional, la falta de voluntad y la impunidad enquistada en el Estado mexicano, ANA, la Red Regional de Familias Migrantes y muchos otros colectivos de madres y familias buscadoras continúan buscando a sus seres queridos en todo el país. Hoy, todos ellos y ellas son testimonio vivo de la memoria, de la búsqueda de justicia, de la fraternidad que se construye en la resistencia, porque si ellos y ellas no buscan, nadie lo hará. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos ahora. Esta fue una nota de Neri Chávez García para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras. Presentación con vida y castigo a los culpables. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mujeres, su voto importa por mí y por todas. Cuando se toman decisiones desde arriba sí nos afectan, y cuando gobiernan sin nosotras, las mujeres y las niñas indígenas, es cuando prevalece la violencia y la desigualdad. Mujeres, vamos a votar. Porque no queremos que sigan gobernando sin nosotras. Este domingo 1 de febrero, la Cole sí va a votar. Este es un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. En Guatemala. En la ciudad de Guatemala se desarrolla el encuentro internacional Mujeres y Mujeres Indígenas en la región latinoamericana, un espacio que reúne a lideresas de distintos países con el objetivo de coordinar estrategias que fortalezcan la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas. Bajo el lema de la reinvención y la unidad, la vicepresidenta Karin Herrera destacó la importancia de la resistencia frente a los desafíos actuales y llamó a fortalecer la resiliencia colectiva. Reporta Rosicela Pérez desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Este miércoles 21 de enero dio inicio el Encuentro Internacional Mujeres y Mujeres Indígenas en la región latinoamericana, caminando hacia la paridad y la democracia. Con la participación de lideresas delegadas de las diferentes regiones lingüísticas del país, la diputada Sonia Gutiérrez, la vicepresidenta de la República Karin Herrera y lideresas invitadas de Bolivia, Chile, México y Costa Rica, inició este encuentro. Entre los temas a abordar están la paridad, alternancia e inclusión desde las mujeres y mujeres indígenas, recorrido de la paridad en Guatemala y el ejercicio en la participación política, entre otros temas. Porque algún día las mujeres seamos parte de la toma de decisión y parte también de todos los espacios donde, al igual que hombre y mujer, somos capaces de impulsar el buen vivir para nuestros pueblos. Estamos colocando una vez más un tema que seguimos arrastrando y que sigue siendo un pendiente para el Estado de Guatemala. Hablar de la paridad para nuestro país, señora senadora, todavía sigue siendo una mala palabra, lastimosamente, en Guatemala. Hablar de la igualdad de los derechos, a pesar de todo el camino que ya se ha recorrido en todas esas convenciones internacionales. Hemos tenido pues una clase política tradicional que no está comprometida con la ciudadanía, que no está comprometida con las mujeres. Paridad no es posible. Es grato escuchar a la senadora contarnos que cuentan con una ley de paridad, 50-50, y ellos van pasos adelante en ese proceso democrático. Nosotros aún estamos ahí avanzando y no tenemos que desmayar, porque tenemos que seguir en esa vía
en la que no solo se trata de que nos den un espacio, sino también que nos dejen ejercerlo plenamente, porque son muchos los obstáculos que tenemos que enfrentar en estos espacios de poder, y tenemos que tener la fortaleza, la resiliencia para reinventarnos frente a cada uno de esos obstáculos. Vamos a hacer entrega de una sistematización que hicimos del recorrido que hemos hecho las mujeres a través de las décadas para ir encontrando esa paridad, esa alternancia y esa inclusión. Para el segundo día del desarrollo de este encuentro internacional, se tiene previsto que varias diputadas de la actual legislatura participen y compartan sus experiencias. En Latinoamérica. En Argentina, organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian un gravísimo retroceso en las políticas públicas para las personas con discapacidad, tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, por parte del gobierno nacional de Javier Milei. Esta decisión implica la desarticulación de políticas de inclusión y, por supuesto, que profundiza un escenario de discriminación y vulneración de derechos, según advierte la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes FAICA y la campaña argentina por el derecho a la educación. Nos informa Cristina Cabral desde Radio Encuentro en Argentina. Saludos, América Latina. En Argentina, el gobierno nacional se desentiende de las políticas de derechos de las personas con discapacidad. Han cerrado la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS, y esto implica un enorme retroceso en derechos y en políticas de inclusión para las personas con discapacidad. La Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes FAICA y la campaña argentina por el derecho a la educación dijeron que el Estado argentino está perdiendo la capacidad de diseñar e implementar políticas transversales que atiendan la inclusión en distintas áreas como la educación, la justicia, el empleo, la accesibilidad, la cultura, la participación social. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Wakeman, formo parte de FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Personas con Discapacidad Visual, y queremos en este sentido, como otras organizaciones del sector de la discapacidad, denunciar el gran retroceso que tiene el que se haya eliminado la Agencia Nacional de Discapacidad en nuestro país y se devenga en una Secretaría Nacional dentro del Ministerio de Salud de la Nación. Esto genera un retroceso muy grande en materia de derechos porque va en contra de lo que plantea el modelo social de la discapacidad consagrado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, y como el gobierno actual en esta gestión viene tratando la discapacidad con mucho destrato, con una mirada cargada de prejuicios, con una mirada sanitarista que incluso lo están nombrando todo el tiempo, y quedar subsumidos al Ministerio de Salud cuando debería ser una política transversal la discapacidad, no nos parece que sea acorde. Las organizaciones de las personas con discapacidad no hemos sido consultadas, no hemos sido escuchadas nunca en estos 2 años de gestión de gobierno, y nos preocupa enormemente esta situación porque creemos que así no se puede seguir construyendo políticas públicas integrales, inclusivas y accesibles, transversales al resto de políticas públicas del Estado argentino. El Estado argentino en este momento va retrocediendo en derechos y vuelve a políticas discriminatorias hacia las personas con discapacidad, que han sido históricamente excluidas de la vida social, educativa y laboral. Informó Cristina Cabral desde Radio Encuentro Argentina para ALER Contacto Sur. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Ya llegamos al cierre de esta emisión número 900 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias de corazón por regalarme este pedacito de su tiempo y por seguir siendo parte de esta red viva de voces que informa, que cuestiona y que no se rinde. Un abrazo grandísimo y agradecido a todas las radios comunitarias que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas
y a cada corresponsal que desde su territorio sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y con muchísimo amor por la vida digna. Les recordamos que puede seguirnos en las redes sociales como Voces Nuestras, visitarnos en vocesnuestras.org o escribirnos al correo electrónico noticias@vocesnuestras.org para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más noticias, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Se despide con mucho cariño Génesis R. Cruz. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.